¿Es bíblica la doctrina de la membresía en la iglesia? ¿Es correcto? La mayoría de las iglesias no la practican. Lo común es que una persona llega a una iglesia, comienza a congregarse, comienza a integrarse un poco a las actividades. A veces asiste, a veces no. Si es 30 de abril o 1 de mayo es más difícil, pero empieza a conocer, empieza a asistir ahí, participa un poco. Los demás comienzan a llamarle hermano, hermana. ¿Cómo se llama? Hermano. ¿Cómo se llama? Hermana. No se conoce mucho, poco a poco se empieza a hacer amistad, empieza a integrarse, se integran a las actividades, no sabemos si hay salvación o no, si ha creído el Evangelio, y al paso del tiempo comienza a tener cierta participación. Algunas veces va, otras no, pero es lo común. Esa es la manera en la cual regularmente se practica. ¿Qué es la membresía en la iglesia? ¿Es bíblico que se haga una distinción entre miembros y no miembros? ¿Qué dice la Biblia? Toda la práctica de la iglesia debe estar normada por la palabra de Dios. Algunos inmediatamente dicen, bueno, la Biblia no habla de membresía, la palabra ni siquiera aparece en la Biblia. Es verdad, tampoco aparece la palabra Trinidad, tampoco aparece la frase seguridad de salvación, tampoco aparece la escuela dominical. Otros dicen, bueno, creo que no es necesario ser miembros de una iglesia, yo conozco a Dios, yo tengo una Biblia y eso es suficiente. Hoy estamos en una sociedad que promueve el individualismo. Ya sabe, cada uno tiene su dispositivo, cada uno hace de su teléfono celular su propio mundo, pone su propia pantalla, pone sus propios programas. Entonces ahora yo puedo manejar mi vida cristiana como yo considero que es lo mejor. Otros más dicen, sí hay membresía. Es la familia del pastor, los hombres de negro, los de la corbata roja. Ellos son los miembros, los que están en la parte de atrás, los que están en ministerios. Pequeño grupo, los cercanos, los iluminados. ¿Qué dice la Biblia sobre esta doctrina? ¿Realmente enseña la Biblia? Toda la práctica de la iglesia debe estar determinada por la palabra de Dios. ¿Es bíblica esta doctrina? Nosotros enseñamos y practicamos la membresía en la iglesia. ¿Pero qué dice la Biblia sobre esto? ¿Es para algunos? ¿Entran todos? Vamos a ver entonces en primer lugar acerca de esta doctrina. Vamos a ir a varios pasajes. Quiero que alisten sus Biblias porque quiero tocar con ustedes varios pasajes para que podamos entender bien de qué se trata. En primer lugar, quiero hablar un poco como base del carácter de Dios, acerca de la membresía de Dios. Quiero regresar un poco a nuestra mente, observar el plan de Dios. ¿Recuerdan? Dios eligió un hombre, Abraham. Él lo sacó de la tierra de Ur, de los caldeos, se le llamó, se le reveló y le habló acerca de establecer una relación con él. Eso trajo luego una relación con Isaac, luego con Jacob. Jacob se convirtió en Israel y a ellos les dio una promesa. Luego los descendientes de Jacob se convirtieron en un pueblo, el pueblo de Israel, y a ellos les dio un lugar, les dio un templo para adorar. Se reveló de una manera especial hacia ellos, les dio una ley para obedecerles y les prometió un Salvador, solo a ellos. Ese pueblo, lamentablemente, le rechazó. Todo el Antiguo Testamento es la historia de cómo el pueblo de Israel hizo a un lado la ley de Dios, las promesas de Dios, la obediencia a Dios. Y esto trajo la revelación de un plan mayor, el cual Dios ya tenía considerado, un plan en el cual no solo los judíos, sino gente de todo el mundo entraría al plan de salvación de Dios. El Señor vino y reveló el nacimiento entonces de la iglesia.
No una organización, no es una denominación. La iglesia es un organismo vivo espiritualmente, conformado por personas vivas espiritualmente. No es una religión. Fue planeada antes de la fundación del mundo. Allá en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, nos habla acerca de todo el plan de Dios para llevar a cabo la iglesia, para revelar la iglesia. En Efesios capítulo 1, los versículos 3 al 6, el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Noten ahí todo lo que estuvo involucrado en el plan de Dios para la iglesia: la elección, la santificación, la predestinación, la adopción. Dios eligió a algunos para adoptarlos como sus hijos. Él los eligió en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Él llevó a cabo todo este plan, los predestinó para adoptarlos y para santificarlos. Ahora, en el versículo 13, ahí mismo, en Efesios 1, si notan, dice ahí que en Él, estos que fueron elegidos, adoptados, santificados, predestinados, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Notan? Escucharon el evangelio, creyeron y fueron sellados como garantía de esa redención. O sea, esto es salvación por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, dice en el siguiente capítulo. Ahora los que han creído son llamados hijos de Dios. Juan 1:12. Han pasado de muerte a vida, han venido de las tinieblas a la luz, han resucitado espiritualmente. Es la nueva vida en Cristo. Son los nacidos de nuevo. Esos han sido integrados al plan de salvación de Dios. Un plan que abarca todas las edades, todas las generaciones, en todos los tiempos, manifestado en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, pero manifestado también en el Nuevo Testamento a todos los gentiles, todos los escogidos. Y esto es la base para hablar de una realidad espiritual en todos aquellos que participan de este plan. En el capítulo 2, versículo 19, ahí mismo en Efesios, capítulo 2, versículo 19, así dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Allá hay una membresía. No todas las personas entran en el plan de salvación. No todas las personas que entran a una iglesia son parte de este plan. Es decir, existe una gran familia espiritual, universal, eterna. No todos los que se dicen cristianos son cristianos, sino solamente aquellos que Dios ha elegido, predestinado, adoptado como sus hijos. Por eso es que el Señor dijo en Mateo 20:16: muchos son llamados, mas pocos escogidos. La posición de estos que han entrado en el plan de salvación es una posición muy especial. En 1 Corintios capítulo 1, al comenzar esta carta, el apóstol Pablo habla a los corintios y les muestra la posición en la cual ellos han sido llamados. Y les dice, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, ponga mucha atención: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Noten, no es Señor de todos, Señor de ellos. ¿Quiénes son ellos? Aquellos los que fueron elegidos en la eternidad pasada, aquellos predestinados, adoptados y tomados en el plan de salvación.
La iglesia verdadera entonces no es el edificio, no es la organización, no es la denominación, es conformada por todos aquellos que han creído en Cristo para salvación. Es conformada por todas aquellas personas salvas. La iglesia verdadera no es la iglesia profesante, es la iglesia escogida por Dios. Incluso en cuanto a función, la iglesia es similar a Israel. Israel fue escogido en el Antiguo Testamento para ser el pueblo que adorara a Dios, que exaltara su nombre. Ahora en el Nuevo Testamento, a partir de la venida de Cristo, la iglesia es el pueblo de Dios escogido para adorar su nombre. Incluso ambos grupos, tanto Israel como la iglesia, se les ha dado leyes, se les ha dado una palabra, se ha hecho en ellos la obra del Espíritu para adorar al que es verdadero. Hay una membresía de Dios. No todos los hombres ni todas las mujeres en el mundo entran en ese plan de salvación. Incluso, escuchen, hay una lista de miembros en el cielo. Vean conmigo por favor en Hebreos 12, versículos 22 y 23. Hebreos 12, versículos 22 y 23. Dice ahí, hablando acerca de aquel tiempo cuando Moisés y el pueblo de Israel estaban en el monte, y el autor de Hebreos dice ahí, versículo 22 de Hebreos 12, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ponga atención en el versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Vean eso. Hay una lista de personas inscritas en los cielos. Cuando vamos al último libro de la Biblia, en Apocalipsis, también se revela acerca de esto. Y particularmente el capítulo 3, Apocalipsis 3, habla del tiempo de la iglesia. Y esto es como una ventana a los cielos, porque podemos vislumbrar un poco, podemos darnos cuenta de lo que hay allá, de lo poco que es revelado hay allá. Y en Apocalipsis, en el capítulo 3, si notan el versículo 5 de Apocalipsis capítulo 3, dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y noten, no borraré su nombre del libro de la vida. Hay un libro de la vida. Capítulo 20, versículo 15, ahí mismo en Apocalipsis, si me acompañan. Seguimos ahí. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Ven eso? Y por último, en el siguiente capítulo 21, versículo 27, no entrará en ella cosa inmunda, hablando de la eternidad, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están, ¿qué? Inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Notan? Hay una membresía de Dios. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dios tiene una lista con los nombres de todas las personas que son miembros del plan de salvación, que forman la iglesia, que irán al cielo, aquellos que irán a la morada celestial. No todos los hombres ni todas las mujeres irán allá. Solamente una lista de las personas, y Él ya la tiene. Es la membresía de Dios, es la membresía espiritual. Él lo ha determinado así, Él lo ha establecido así, soberanamente. Esa es la base para comprender el carácter de Dios, es la base para entender cómo es que Dios actúa. Hay una pregunta ante todo esto: ¿estás en esa lista? ¿Está tu nombre ahí? Solo por la fe se puede estar inscrito en esa lista. En esa lista están todos los que en todas las generaciones, en todas las edades, en todos los lugares han creído, creen y creerán en Cristo como su Salvador.
Han creído que Él vino a la tierra para morir por los pecadores. Han creído que Él murió en una cruz para perdón de pecados. Han reconocido su condición, se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo. En esa lista están todas las personas que conforman la iglesia verdadera. No la iglesia profesante, la iglesia espiritual verdadera. ¿Estás en esa lista? Bueno, mira, soy parte de una iglesia, tengo muchos años en la iglesia. Bueno, eso es algo muy bueno. He estado en el grupo de discipulado por mucho tiempo, ¿sabes? El maestro me identifica muy bien. Es excelente, pero ¿estás en la lista celestial? ¿En la membresía de Dios? Teniendo esto como base, vamos a nuestro segundo punto de la predicación y tiene que ver con la membresía que observamos dentro de las Escrituras en la primera iglesia, la membresía en el Nuevo Testamento. Hay una lista de miembros en el cielo, pero ¿esto significa que puede haber una lista de miembros en la tierra? Llegamos al Nuevo Testamento y llegamos al tiempo de la iglesia y debemos tomar como base un punto muy importante. No hay ningún versículo que mande tener una membresía. No hay ningún capítulo, ningún versículo en el Antiguo Testamento, menos en el Nuevo Testamento, que mande tener una membresía. Ahora, en el Nuevo Testamento, vamos allá en el libro de Hechos. Abramos nuestra Biblia ahí. Porque mientras que no hay un versículo que hable explícitamente sobre esto, quiero mostrarles que hay evidencias claras de que había una membresía en la iglesia del primer siglo. Hay varias evidencias claras de que había discípulos bien identificados. Ahora, el capítulo 1 de Hechos, comenzamos ahí, tú sabes, ahí el Señor ascendió a los cielos, sus primeros discípulos comenzaron ahí a reunirse. En el versículo 15 nos dice que eran 120, como 120, que estaban identificados. Es decir, este no es un número ahí al aire, este no es simplemente gente que está ahí, no son 120 cabezas irreconocibles, no, son 120 personas bien identificadas. ¿Cómo lo sabemos? Cuando vamos más adelante, en este capítulo 1, los apóstoles se encuentran con una primera decisión y es esta: ¿quién va a ser el sucesor de Judas? ¿Recuerdan? ¿Quién va a ser el sucesor de Judas? ¿Quién va a sustituir a aquel apóstol que terminó ahorcado, que fue el traidor? Entonces en el versículo 21, vean, pongan mucha atención, que dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por nombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. ¿Notaron? ¿Notaron esto? Aquí hay discípulos bien identificados, es decir, alguno tiene que suceder a Judas. Entonces, ¿quién? No los 120, los 120 no son candidatos, solo dos. ¿Por qué dos? Porque ellos tenían bien identificados quiénes estaban ahí, les conocían. Y noten cómo incluso a partir del versículo 21 hay requisitos. Hay requisitos: que desde que haya estado con nosotros desde el bautismo de Juan, que haya estado durante todo el ministerio del tiempo del Señor, que haya sido testigo de la resurrección. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos saben quiénes están ahí, identifican a los miembros entre los 120 y dicen: solo hay dos. Solo dos de los 120 pueden cumplir los tres requisitos: Matías y José. Señor, muéstranos a quién. Ahora,
En Hechos 2:41 se añaden alrededor de 3,000 personas, véanlo ahí. Comenzamos a ver cómo la primera iglesia estaba formándose y cómo es que ellos tenían una identificación clara de los miembros. Dice en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cómo lo supieron? Los anotaron. Supieron quienes habían creído en Cristo. Y vean ahí en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En un momento la iglesia creció, imagínate, una predicación y crece 3,000 personas, de 120, 150 va a 3,000. Eso fue algo sorprendente. Notan ahí en el versículo 42, ahí hay pluralidad, es decir, no hay un cristiano ahí, sino hay muchos cristianos, están caminando juntos, caminan en grupo, funcionan como una iglesia, son identificados. Aquí podemos notar cómo la iglesia comienza a mostrarnos el patrón del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios estaba conformado por muchos judíos que caminaban juntos, 12 tribus, miles de judíos estaban ahí, era el pueblo de Dios. Nuevo Testamento, el pueblo de Dios, la iglesia, muchos cristianos juntos, teniendo en comunión todas las cosas. No eran cristianos solitarios, no eran cristianos de la secreta, ellos se añadían a la iglesia. Entraba uno, entraba otro, los tenían identificados, sabían quiénes eran. Los apóstoles comenzaron a ir a pastorear esa primera iglesia. Cada cristiano estaba en la iglesia, es decir, no se fue a un monasterio, no se apartó a una cueva con las escrituras. Bueno, ya soy cristiano, ahora me voy a mi casa y yo vivo mi vida cristiana. No, se integraron a la iglesia y los identificaron de tal manera que el autor de Hechos dice 3,000 personas se integraron a la iglesia, la membresía de la iglesia de Jerusalén. Los historiadores dicen que esa iglesia llegó a tener alrededor de 20,000 personas. Imagínate esas listas. Ahora en Hechos capítulo 6, estamos caminando con la primera iglesia. Hechos 6, ¿tú sabes lo que pasó ahí? Empezó a haber algunos problemas en la manera en la cual se apoyaba a las viudas de los griegos y a las viudas de los judíos. Empezaron a tener complicaciones. Entonces en el capítulo 6, versículo 3, los apóstoles dicen a toda la iglesia: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, requisitos, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Ahora noten, eligieron aquí a 7 hombres. ¿Quiénes eran? Debían ser conocidos, debían ser identificados, tenían que ser filtrados. Había 3 requisitos aquí sumamente importantes. Es decir, no eligieron al que entró por la puerta hoy, ese día. No eligieron al que tenía 2 domingos de congregarse. Eligieron a personas que estaban claramente identificadas, con cualidades bien definidas. Ahora, una pregunta: ¿quiénes eligieron a los 7 varones? Imagina. Vamos a pensar por un momento que estamos aquí en la primera iglesia, la de Jerusalén, pero bueno, es el 1%, ¿verdad? Estamos aquí, entonces los apóstoles dicen: hermanos, elijan a 7 varones para que nos ayuden en la tarea, en el ministerio. A ver, hermana que llegó y decir: elija usted. ¿Yo? Pero yo vengo de visita, yo no sé cómo, quiénes son aquí las personas. ¿Quiénes eligieron? Los miembros de la iglesia, los que conocían la iglesia. A lo mejor en ese momento, bueno, llegó la mamá de alguien que fue de visita, el cuñado, el tío, el primo que es puente, vino de vacaciones. Yo elegí, pero esta no es mi iglesia, yo no conozco a nadie. No, ni soy cristiano. ¿Yo elegir? No, los miembros de la iglesia, los que conocen la iglesia, elijan a 7 hombres.
Pablo escribe cartas a las iglesias. ¿Por qué? Porque ahí estaban los cristianos. Carta a los hermanos en Roma. Oye, pero tal vez algunos cristianos no están en esa iglesia. No, todo cristiano en el primer siglo estaba en una iglesia, pertenecía a una iglesia. No había cristianos anónimos, cristianos de la secreta, independientes, ¿no? Estos estaban en la iglesia. Carta a Éfeso. ¿Por qué? Porque los cristianos de Éfeso, ¿en dónde estaban? En la iglesia de Éfeso. Eran miembros de la iglesia. Carta a Corinto. ¿Dónde estaban los cristianos? Bueno, algunos parece que andaban medio desbalagados. Entonces, doble carta y grande carta. Y parece que hubo otras dos cartas a los de Corintios. ¿Se dan cuenta? La vida cristiana se vive en comunidad. La vida cristiana se vive en la iglesia, al lado de otros, no cristianos que están aislados, que están fuera de la iglesia. En los últimos años ha tomado bastante auge un sistema escolar que me parece bastante bueno, que tiene herramientas excelentes. Nosotros nos enteramos de este sistema hace unos 15 años, cuando apenas comenzaba, creo, aquí a conocerse en la ciudad, que lo que se le llamó escuela en casa, lo que se llama escuela en casa. Y utiliza herramientas bastante buenas porque involucra la palabra del Señor. Bueno, hoy, 15 años después, ya este sistema tiene bastantes bendiciones. Varias familias aquí lo llevan en sus casas. Y se llama escuela en casa porque los chicos toman sus materiales y están estudiando acerca de geografía, matemáticas, español, ciencias sociales, etcétera, involucrando la palabra, pero lo hacen en su casa. Lo hacen en su casa. Hay un mobiliario especial, hay un material especial, hay un procedimiento especial, tiene unos requisitos, etcétera, pero están en su casa. Y esto es algo sumamente valioso, muy valioso para quienes han tomado y han continuado este sistema en sus casas. Por supuesto que este no es la clave, pero es una herramienta muy buena, es una herramienta muy buena. Sin embargo, esto creo que ha llevado a otro sistema que en los últimos años, de una manera sorprendente, ha crecido entre los cristianos. Y este sistema se llama iglesia en casa. Iglesia en casa. Es decir, prendes tu computadora, encienden ahí, abren el programa de videos, de predicaciones, y entonces hay una congregación virtual. Muchas iglesias hoy están transmitiendo sus servicios, sus cultos de adoración por internet, en vivo, y muchos han optado por la idea de quedarse en casa. Iglesia en casa, suena bien, ¿no? Es decir, pues domingo puede ser desde la comodidad de la cama, viendo ahí en televisión, en la pantalla, el servicio. Y cuando allá hay alabanzas, bueno, uno puede estar ahí cantando, imagina alabanzas, ahí en la comodidad, amén, gloria a Dios, y suena bastante bien. La revista Vida Cristiana entrevistó a varias personas que están ahora tomando este sistema, y una de ellas, en su opinión, dijo: la razón es que estoy harta de oír a los pastores hablar de sí mismos, no quiero escuchar lo mismo de la semana pasada, puedo abrir mi computadora, tener varias predicaciones a la mano, incluso escuchar a los pastores que yo quiero. Así también prefiero leer mi Biblia en mi casa, escuchar alguna predicación sobre el tema que yo quiero, y esto ha sido muy bueno para mí. Algunos han señalado que a partir de que han tomado este sistema, sus vidas espirituales han mejorado. ¿Qué les parece? Hay una empresa en Estados Unidos que se llama Grupo Barna, que se dedica a las estadísticas y estudios y análisis entre el pueblo cristiano. Y él dice, esta empresa, en un estudio que hizo recientemente, dice que hay alrededor de 112 millones de cristianos en todo el mundo sin iglesia. 112 millones.
Esto es alarmante, ¿cierto? Es decir, si me convierto en el pastor de los que no están en la iglesia, es la iglesia más grande del mundo. 112 millones. Esto no es lo que vemos en la palabra. Lo que vemos en la palabra es que cada creyente estaba en una iglesia, cada cristiano era identificado dentro de las iglesias, al punto que cuando había ahí ministerios, como en el caso de Hechos 6, ellos podían saber quiénes estaban ahí, los podían identificar. Ahora, es importante también considerar esto. Creo que no todas las iglesias del primer siglo tenían una lista de miembros. Debemos recordar que muchas de esas iglesias comenzaron en casas y permanecieron en casas. Y eran iglesias pequeñas y podían ser identificados claramente, 10, 15, 20, 30 personas, sabían quiénes eran, los tenían identificados, la lista prácticamente era mental, los tenían ahí, la familia, 5 o 6 familias, 6, 7 familias, las conocemos, sabemos quiénes son, ellos son los miembros. Creo que no todas tenían una lista de miembros, pero algunas iglesias, sobre todo iglesias grandes, sí. Ahora que hemos estado visitando algunas comunidades allá en el estado de Chiapas, hemos encontrado comunidades así, muy pequeñas. Y cuando preguntamos cuántas familias son aquí, dicen inmediatamente somos 9 familias, 6 familias, 7 familias, saben bien quiénes son, están identificados, tal familia, tal familia, tal familia, tal familia. Son iglesias pequeñas. Los cristianos en el primer siglo estaban en una iglesia, había miembros bien identificados. Ahora aquí es donde alguien pregunta, oye, pero ¿qué hay de la acepción de personas? ¿Qué hay de acepción de personas? Bueno, vamos a Santiago 2, vamos a ver lo que dice la palabra. Alguien puede pensar, bueno, es que tener en la iglesia algunos que son miembros y otros que no son miembros, esto parece como hacer acepción de personas. Santiago 2 es el pasaje que más habla acerca de esta acepción de personas, incluso en el versículo 1, si notan, dice con claridad, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿A qué se refiere eso? Bueno, si leemos todos estos versículos, por ejemplo, en el versículo 2 dice que si en la congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie, o siéntate aquí abajo bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Entendemos ahora? La acepción de personas tiene que ver cuando se distingue a una persona de otra por su apariencia, por lo que tiene, por lo que posee. Esa es la acepción de personas y esa está prohibida en la palabra. El llamado entonces aquí es evitar acepción de personas por su dinero. La primera iglesia tenía una lista de miembros bien identificada, una membresía clara. Vean por ejemplo otra vez Hechos 16. Estamos caminando con la primera iglesia. Hechos es el libro que nos describe el nacimiento y el desarrollo de la primera iglesia. Hechos 16. Vean ahí por ejemplo, versículo 5. Dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Y noten esto, aumentaban el número cada día. Aumentaban el número, aritmos. No tenemos la palabra aritmética. ¿De qué se encarga la aritmética? ¿Cuáles son los elementos básicos de la aritmética? Los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. ¿Cierto? Esta palabra que dice ahí, aumentaban el número, podríamos decir, aumentaba el número exacto de cada iglesia. Cada iglesia tenía el número de los miembros que estaban ahí dentro de la iglesia. Había una lista que pertenecía a los que pertenecían en cada iglesia. Lista de miembros, incluso, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 5, el apóstol Pablo escribe a su siervo, a su discípulo Timoteo. Y recuerden que Timoteo fue un hombre que fue enviado a la iglesia de Éfeso. Ahora, Éfeso fue de las iglesias más grandes. Éfeso fue de las iglesias
con mayor impacto en el primer siglo. Era una iglesia grande porque estaba allá en la punta de la península, lo que hoy conocemos como Turquía. Entonces era el paso para ir a Grecia y esa iglesia creció. Entonces Pablo envía a Timoteo, le dice, por ejemplo, ahí en el capítulo 1, que lo envió con un propósito. Ese propósito tenía que ver con establecer en la iglesia doctrinas. Ahí dice en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, como te ruego que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Está ahí el pastor Timoteo, está estableciendo doctrina correcta, está ordenando el funcionamiento de la iglesia, está viendo cómo están los ministerios, cómo está el grupo de varones, cómo están las mujeres, cómo están los jóvenes, qué está pasando con los ministerios de misericordia, evangelismo, predicación, enseñanza. Ahí está Timoteo, está corrigiendo doctrinas equivocadas. Y dentro de todo ello, capítulo 5, vean, versículo 19, es la sección. Capítulo 5, versículo 9, perdón, es la sección donde le está instruyendo acerca de las viudas. En la iglesia de Éfeso había viudas. Y dice, versículo 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Noten. Hay una lista de viudas, dice, hay una lista de viudas. Bueno, en esa lista deben ser anotadas solamente una clase de mujer que reúna dos requisitos. Número 1, que no sea menor de 60 años. Número 2, que haya tenido un solo marido. Ahora piénsalo, términos prácticos. No vas a la iglesia y vas a ir preguntando, a ver, todas las hermanas que más o menos veo que están arriba de 60, y le he hecho un cálculo. Bueno, a ver, ¿tiene más de 60 años? ¿Cuántos maridos tuvo? Oiga, espérese un momento, ¿qué clase de preguntas me está haciendo? Ya con la primera ya no me gustó. ¿Cierto? ¿Qué significa? Esto muestra una iglesia organizada, esto muestra que se conocían los miembros. Es decir, yo no tengo que preguntar quién tiene aquí más de 60 años. No tengo que ir a cada uno y preguntar, hermana, ¿cuántos maridos tuvo? ¿Tuvo un solo marido? Para ponerle en la lista, si no. Pues esto muestra una iglesia organizada, unida, que conocía a sus miembros. Incluso eran identificados claramente. Vean en Colosenses, otra de las cartas del apóstol Pablo. Vean ahí en Colosenses, capítulo 4. Colosenses, capítulo 4. El apóstol Pablo, otra vez, está hablando acerca de lo que la iglesia, la manera en la cual la iglesia debía funcionar. Dice en el versículo 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Pongan mucha atención, versículo 9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. ¿Cómo uno de vosotros? Es un miembro de su iglesia. ¿Se dan cuenta? Es uno de vosotros. Y vean más adelante, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y vean, esta iglesia de Colosas fue muy probablemente, nació de la predicación no del apóstol Pablo, sino de la predicación de un hombre llamado Epafras. Este hombre probablemente escuchó el evangelio allá en Roma y luego allá en Jerusalén, y luego fue y predicó el evangelio y se levantó una iglesia. Esto lo señala en el capítulo 1.
Pero aquí en el mismo capítulo 4, en el versículo 12, vean ahí cómo se refiere a Epafras. Y lo dice ahí, 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Es decir, es de la iglesia, pertenece a su iglesia, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros. ¿Por qué Epafras está siempre orando por esa iglesia en Colosas? Porque era miembro de esa iglesia, pero en ese momento estaba con Pablo. ¿Qué estaba haciendo ahí? Vean lo que dice ahí: siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Cómo es que Epafras podía estar orando de manera precisa por los colosenses? Porque los conocía, era de ellos, era miembro de la iglesia. Y dice en el versículo 13: doy testimonio de él, tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. ¿Se dan cuenta? Hay iglesias bien identificadas, hermanos que están ahí, son conocidos, se sabe quiénes son, se sabe cómo son, cuál es su carácter, cómo es su servicio. Pablo los conoce y la iglesia lo conoce y dice: es uno de vosotros, no necesito hablarles más de él, es uno de ustedes. Incluso, ya lo leímos en el versículo 10, cuando alguien iba de una iglesia a otra iglesia, se le daba una carta. Vean ahí en el versículo 10, dice esta carta a los colosenses, habla acerca de Aristarco. Dice: si fuere a vosotros, final del versículo 10, ¿qué? Recíbanlo. Es como una carta de transferencia. Él está yendo de un lugar, está llegando a la iglesia de Colosas, dice: si llega allá, recíbanlo. Están recomendando ahí a Aristarco. ¿Se dan cuenta? La práctica de la primera iglesia era tener iglesias bien conocidas, miembros identificados, una lista de miembros ahí, los cuales sabían quién pertenecía a qué iglesia. ¿Qué sucede hoy? Es diferente. Un pastor que es más un tipo de conferencista se para cada domingo en un púlpito ante cientos o miles de personas para dar un mensaje acerca de la palabra de Dios, cuando bien nos va, y hablar a toda esa gente que en el estilo actual, pues se puede reconocer, el estilo actual de las iglesias, se puede reconocer a los de la primera fila, los de la segunda fila y tal vez los de la tercera fila, porque de ahí para allá son puras cabezas. Además está todo oscuro. ¿Quién sabe quién son? ¿Quién sabe quién faltó? ¿Quién no vino hoy? Pero solo hay un pastor. Y ese pastor se tiene que aprender el nombre de los 1500 o 2000 o 700. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque es antibíblico, es incorrecto. Cada semana, imaginen, cada semana cambian las caras, ¿cierto? Cada semana cambian las caras. No podemos saber. Ahí está el lugar de los hermanos, allá está el lugar de Tere y Alonso. No están. ¿Por qué? Porque si ellos estuvieran, estarían allá, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Ellos estarían allá, claramente. Si estas sillas estuvieran vacías, ¿dónde están los Santana? No vinieron los Santana, ¿verdad? Cada quien tiene su silla, ya está moldada, ya sabe ahí. Se sientan y dicen: esta no es mi silla, buscan su silla. Cada miembro en la iglesia debe ser identificado. Pero lo que está pasando hoy es lamentable, es terrible. 2, 3 filas se reconocen, son los que están cercanos. Después de ahí, ¿qué? Es multitud, es gente, son cabezas y nada más, es número. Y eso es lo que se busca hoy, tristemente. Son irreconocibles. ¿Dónde está el hermano de ahí? ¿Quién sabe? ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? Es el número 17.300. ¿Por qué? Porque si los cuentas, ahí le va a dar el número, nada más. Y la iglesia sufre.
y la iglesia sufre. ¿Por qué está pasando esto? Miren, no se entiende lo que es la iglesia, no se comprende lo que es la iglesia. La iglesia no es un club social, no es el lugar donde hay gente bonita para pasar un buen domingo, ¿no? No es el lugar donde vamos a divertirnos, a pasarla bien, a convivir. En pocas palabras, no es la congre donde están los brothers. No. Otros dicen, bueno, es como un tipo de spa espiritual. Un spa espiritual, hay que purificar las almas, ¿cierto? Hay que respirar ambiente, buena vibra, ¿no? Hay que escuchar un poco de Dios, un tipo de crossfit espiritual, algo así motivacional, algo para la semana, algo para ir adelante en los proyectos, en el trabajo. No, tampoco es eso. Otros lo ven como un tipo de porra espiritual. Algunos se le pueden llamar la barra del rebaño sagrado. No, eso es en el estadio. El lugar donde somos animados a levantar la autoestima, ¿cierto? A darnos fuerza espiritual para las pruebas, los problemas. Eso no es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el lugar donde los hijos de Dios nos congregamos para adorar al Dios vivo, y cada uno de nosotros somos parte de un cuerpo, adoramos juntos, estamos aquí, nos conocemos, sabemos quiénes son, somos guiados, pastoreados, alimentados, edificados por otros hermanos, somos la familia de Dios, ¿cierto? Es el hermano, la hermana, el hermano, la hermanita, el hermanito, somos una familia, esa es la iglesia. La individualidad ha hecho estragos hoy. Gente que piensa que simplemente no tiene que pertenecer a una iglesia. Han adaptado sus vidas a un cibercristianismo. Un pastor dijo que algunos creen que por ver predicaciones en internet y publicar miles de fotos o frases en Facebook ya son cristianos. Esto es falso. Estamos viendo el ejemplo bíblico. Vean por favor en Romanos capítulo 16 otra vez. Y me sorprende el apóstol Pablo porque era un evangelista, un maestro, un misionero y era un pastor y él conocía las iglesias. Ya notamos en Colosenses, ya vimos ahí en Timoteo y él sabe el nombre de los miembros ahí de las iglesias. Capítulo 16, Romanos 16. Vean conmigo, no voy a leer todos los versículos, pero simplemente vean a partir del versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila. ¿Quiénes son ellos? Colaboradores en Cristo. Versículo 5. Saludad a la iglesia que está en su casa. A Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, ha trabajado mucho entre vosotros. A Andrónico, a Junías, parientes y mis compañeros de prisiones. Versículo 7. Son estimados entre los apóstoles. 8. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Versículo 9. Urbano, colaborador en Cristo Jesús. A Estaquías, amado mío. A Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. A Herodio, mi pariente. A los de la casa de Narciso. Versículo 12. A Trifena, Trifosa, Pérsida, han trabajado mucho en el Señor. A Rufo, versículo 3, escogido en el Señor, a su mamá, a su madre, que es como si fuera mi madre, dice. Saludad a Sincrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, a todos los hermanos que están con ellos. Debemos comprender que es una cultura griega, los nombres, ¿cierto? Pero con todo y esos nombres los conocía, los identificaba, ¿se dan cuenta? Este es un pastor, él sabe quiénes están ahí, tiene la lista. Y continúa, dice ahí en el versículo 15, Filólogo, Julia, Nereo, a su hermana, a Olimpas, a todos los santos que están ahí. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿dónde está tu iglesia?
¿Quién es tu pastor? Es importante. Es importante, ¿cierto? Mira, yo soy un poco como trovador. Tal vez dirá algo. Soy como tal vez como medio cortesiano o tal vez medio cabralesco. Es decir, de Facundo Cabral. No soy de aquí ni soy de allá. ¿Cierto? No tengo iglesia ni a dónde ir. No, hermano. No, hermano. La iglesia debe tener sus miembros bien identificados. Lamentablemente, continuamente escucho cómo hermanos van y vienen y la queja es la misma. Bueno, es que estaba en una mega iglesia y no conocía a nadie. ¿Cómo no puedes conocer a nadie si estás en una mega iglesia? No conocía al pastor, nunca pude hablar con él. La iglesia sufre. La iglesia sufre. La membresía en la iglesia local significa tener una iglesia cristiana, profesante, visible, identificada, reconocible, conocida claramente. Eso es. La membresía en la iglesia local no tiene el propósito de discriminar a nadie. Es decir, la membresía en la iglesia local tiene que ver con tomar un compromiso con un grupo de creyentes a los cuales te adhieres para congregarte, caminar en Cristo, conocer de la palabra, discipularte, servir con tus dones, etcétera, etcétera, etcétera. La membresía en la iglesia es parte del plan de Dios. No aparece la palabra en el Nuevo Testamento, pero ya vimos todas estas evidencias. Es claro que ahí había creyentes, no de paso, creyentes establecidos, no creyentes chapulines de iglesia en iglesia, no, creyentes que estaban integrados. Ahora, ¿dónde está tu iglesia? ¿A qué iglesia perteneces? ¿Quién es tu pastor? Son preguntas muy importantes. La membresía en la iglesia local tiene grandes bendiciones. ¿Cuáles son esas bendiciones? ¿Cuáles son esas bendiciones? Particularmente 4. Número 1, ser pastoreados. Número 2, ser cuidado y cuidar espiritualmente. Número 3, ser edificado y edificar a otros. Y número 4, ser corregido y corregir a otros. ¿En qué consiste cada una de estas? Lo veremos en la siguiente ocasión. Mientras tanto, oremos y démosle gracias a Dios por este tiempo que hemos pasado en su palabra. Padre, gracias porque podemos ver a través del Nuevo Testamento, a través de tu palabra, podemos conocer de la iglesia y podemos darnos cuenta de tu diseño. Y podemos notar cómo en esas iglesias había cristianos bien identificados y cada uno de ellos pertenecía a una iglesia. Y cada cristiano estaba allí, estaba identificado y era conocido. Y queremos pedir tu gracia, Señor, particularmente para que cada uno de los que estamos aquí y cada uno de los que escucha esta predicación pueda responder a estas preguntas, pueda darse cuenta de si pertenece o no a una iglesia, si tiene una iglesia, es parte de una iglesia. Danos tu gracia, Señor, para que como iglesia podamos seguir caminando en los principios de tu palabra y que nuestra membresía también podamos tenerla identificada y conocer quiénes están ahí, quiénes son. Te pido, Señor, particularmente por todas esas iglesias en donde hay muchos cristianos que son irreconocibles, en todas esas iglesias donde se busca multitud, se busca número, y donde muchos de esos cristianos, muchas de tus ovejas están sufriendo,
porque no están identificados, no están siendo pastoreados, no son guiados. Tú los conoces, Señor, y te pido porque les lleves a lugares donde sean guiados conforme a tu palabra, por pastores que entiendan lo que es la iglesia. Todo esto, Padre, agradecidos en nombre de tu Hijo Jesucristo.